8 horas 39 minutos, seguimos con más aquí en la 104.3 y ya lo tenemos en los estudios centrales de NC Producciones a Fabricio de la Santa, recién llegado del Movistar Arena, tras lo que fue la presentación del nuevo libro de Javier Gerardo Milei, La construcción del milagro, y seguramente con mucha energía de lo que fue ese evento. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Qué tal el evento? El evento es espectacular, una convocatoria masiva, estaba el estadio repleto, que no entraba más un alfiler. Hubo todo un espectáculo previo, como se acostumbra. Cantó el presidente. Exactamente, cantó el presidente, con la banda presidencial. Hay una banda que está Berti Venegas Lynch, hay un montón. Sí. Lilia Lemoine. O sea, estuvo muy lindo el espectáculo. Después un intervalo y después, habló Agustín Laje. Y después, el presidente, después empezó a hablar sobre la presentación del libro, que en realidad ese era el objetivo del evento. Se habló de economía, del proyecto, cómo va a seguir avanzando, de cómo son las etapas, de cómo tenemos que seguir trabajando. Así que estuvo muy, muy interesante. Se habló sobre todo eso, de economía también. De economía, muchísimo de economía, de cómo hay que trabajar, de cómo hay que seguir concentrándose en esto que estamos haciendo, que evidentemente es lo que da resultado, más allá de los disparates que dicen los que no tienen argumentos, y los que como no tienen ningún argumento, lo único que intentan es agredir y romper todo, porque viven de la desgracia ajena. Los resultados son concretos, porque tenemos, ¿cuánta inflación teníamos hace un año atrás? 200%. ¿Cuánto tenemos ahora? Una que nos llega al 2% mensual. ¿Cuánta pobreza había cuando el kirchnerismo entregó el gobierno? Más del 50%, 57%. ¿Cuánto hay ahora? Estamos ya en el 30%. Ha bajado en un año, ha bajado más de 20 puntos la pobreza, que es un montón. Por supuesto que hay cosas que seguir mejorando, porque en un año se hizo todo lo que se pudo en un año. ¿Cuánto cobraba un jubilado cuando el kirchnerismo dejó el gobierno? $80. ¿Cuánto cobra ahora? $300. ¿Es poco? Por supuesto que es poco, tiene que cobrar mucho más. Pero para eso es necesario que hagamos las reformas que faltan. Porque ¿por qué los jubilados no cobran más de $300? Porque el kirchnerismo se opone a que cobren más. Porque ¿de dónde viene el ingreso de un jubilado? De lo que aporta la gente que trabaja. O sea, el jubilado cobra del aporte que haces vos y que hago yo ahora en este momento. O sea, en el momento en que vos te jubiles, ¿de dónde vas a cobrar? De lo que aporta la generación que sigue. Bueno, tiene que haber mucha gente trabajando en blanco para que un jubilado cobre un buen sueldo. Bueno, se necesitan como mínimo 4 personas activas trabajando para que un jubilado cobre una buena jubilación. Debería ser más. Si tuviéramos 6 o 7 personas trabajando, el sueldo de un jubilado sería muy bueno para que pueda vivir cómodamente como se merece y que recupere lo que aportó en tantos años de trabajo. Pero todavía falta para llegar a eso. Claro, ahora ¿cuánta gente tenemos aportando por cada jubilado? 1,6. Una persona trabajando no puede sostener a un jubilado, es imposible. Necesitamos que se modernice el sistema laboral para que sea fácil contratar gente, para que toda la gente pueda trabajar en blanco. Porque tenemos más de la mitad del país trabajando en negro porque es imposible contratar gente, es lo que nos dicen todos. Nadie se arriesga a poner una pyme y a contratar gente porque hay problemas con la industria del juicio, con los juicios laborales, con las reglas, con las cargas impositivas que son insostenibles, porque por cada $1.000.000 que cobra un trabajador, la empresa o la pyme que le paga tiene que pagar 1.800.000. Del 1.800.000, del millón que cobra el trabajador, le descuentan parte de los aportes que tiene que hacer. La famosa carga social. Claro, las cargas sociales. Después, el trabajador ese con lo que le quedó del millón, que ya son 700 y algo mil, sale a comprar y le cobran IVA, le cobran ingresos brutos, cuando descuentan todos los impuestos al trabajador que generó por 1.800.000, le queda un por de compra de 450.000 pesos. Porque todo el resto se lo llevó todo el Estado. O sea, cobra un tercio del sueldo, el Estado se lleva todo lo otro, para mantener a los sinvergüenzas que viven de no trabajar, viven como millonarios a costa de la gente que trabaja. Bueno, eso se tiene que terminar. Para eso necesitamos modernizar el sistema laboral, necesitamos modernizar la ley penal para que los delincuentes no estén sueltos en la calle, necesitamos hacer una reforma impositiva para que el gobierno no reviente impuestos a la gente, que es lo que va a pasar ahora en Rafaela con el presupuesto que se está votando. Van a volver a reventar impuestos a la gente. El presupuesto en Rafaela, que el anterior ya era un disparate porque eran 72.000 millones de pesos, este año, vos pensás que lo bajaron o lo hicieron más eficiente, lo subieron en más de 22.000 millones. Ahora el presupuesto de este año va a ser más de 92.000 millones de pesos. ¿De dónde van a salir los 20.000 millones que faltan? Te lo van a subir los impuestos, te van a volver a reventar impuestos a nosotros, a toda la gente que está trabajando. Bueno, eso se tiene que terminar. Nosotros ya pedimos discutir ahora el presupuesto se va a votar ahora este año, se vota el año que viene, se va a votar después del 10 de diciembre, ahora se está votando la tributaria. Nosotros ya presentamos
se presentó a la tributaria, no se está votando. Nosotros pedimos que los dos proyectos se voten después del 10. Y el presidente del Consejo te contestó en los medios. El presidente del Consejo dijo que iba a entrar gente ignorante al Consejo, que no saben hacer las cosas, que no entienden. Bueno, no sé si hablaba por los candidatos del partido de él, pero le quiero decir al presidente del Consejo que si habla si se refiere a nosotros, queremos decirle que el ignorante es él, porque tenemos un presidente del Consejo que no había leído el presupuesto, no sabía lo que decía el presupuesto que él mismo había firmado. Hicimos una exposición que lo comentamos acá en el programa, donde gastaban millones en diarios y revistas, millones en viáticos, de repente, en pleno debate. De repente después de la crítica, ahora el presupuesto este año, por primera vez en 10 o 20 años, ahora lo sacaron. Ahora se dieron cuenta que lo sacaron. Bueno, los que él trata de ignorantes, le estamos enseñando cómo se hace un presupuesto. Le estamos enseñando a sumar, porque no saben sumar. Bueno, queremos decirle que queremos presenciar la tributaria porque el argumento que dio es otra barbaridad. Yo creo que, bueno, no sé si lo hace por su propia ignorancia o por su propia ineptitud. Porque dijo que no se podía tratar antes la tributaria porque hay que emitir las boletas, ahora quiere emitir las boletas. Yo me imagino que vos estarás en tu casa desesperado esperando que te llegue la boleta con el aumento que querés que te llegue mañana. Uh-huh. Bueno, ¿cómo va a decir una cosa? Dice que no se puede por un problema burocrático y administrativo. No, la gente le paga un sueldo para que resuelva los problemas burocráticos para que a la gente le vaya mejor. Él tiene que hacer que el sistema se adapte a facilitar la vida a la gente. No la gente se tiene que adaptar a su ineptitud burocrática y disparatada, que genera más que trabas y no sirve más que para arruinar la vida a la gente. Así que quiero decirle a Márcico que cuando se dirija a nosotros y a la gente que le paga el sueldo, lo tiene que hacer de frente, con respeto y con argumentos. Y si no tiene argumentos porque no los tiene, porque como es una persona que nunca en su vida trabajó porque siempre vivió el Estado, no tiene la más mínima idea del sacrificio que le cuesta a la gente pagar impuestos. Pero montar el sueldo se le aumenta como se le da la gana, porque quiero comunicarles a todos por si no lo sabían. No sé si sabías. ¿Sabés que Márcico se aumentó el sueldo ahora en 1.100.000 pesos más de lo que ganaba hace poquito? No. Bueno, acá está. Se aumentó el sueldo. Lo escondieron, porque nosotros venimos siguiendo la evolución de los salarios. De repente en un momento lo dejaron de publicar, precisamente cuando estaban las elecciones. No se publicaba cuánto ganaban, cuánto eran los sueldos. Presentamos una nota y ahora nos enteramos que nos lo respondieron en agosto, que se habían aumentado el sueldo. Márcico es el que más se aumentó, 1.100.000 pesos por lo que ya ganaba hasta hace un par de meses atrás. ¿Y cuánto estaría ganando ahora? Y ahora están, de bolsillo, porque encima mienten y publican el de bolsillo. De bolsillo están unos 4 millones y algo. Más todas las cargas, más todos los privilegios. Cada concejal nos cuesta 12 millones y medio de pesos por mes. Con el presupuesto nuevo nos va a costar casi 20. No, y el presupuesto del Consejo no lo bajaron, lo subieron. Ahora el presupuesto del Consejo, que era un disparate, 1.500 millones, ahora va a ser 1.800 millones. Un poco más de 1.800 millones. ¿Y sabes dónde va casi la totalidad del presupuesto? A los sueldos. A los sueldos de toda esta gente que está ahí, que no sirven para emitir una boleta, no sirven para corregir una boleta, porque no pueden cambiar la fecha de emisión de una boleta y no les importa reventar impuestos a la gente. Bueno, eso se tiene que terminar. ¿Será posible que entre 1.300 empleados no puedan ocuparse de emitir una boleta de impuestos y que se respete lo que la gente votó? Porque la gente nos votó porque, como los inútiles que están ahí no hacen más que reventar los impuestos, nos votó votó a ciudadanos y a vecinos, que también tenemos que pagar los impuestos, para que vayan a poner una lógica administrativa. Bueno, queremos que la tributaria se trate después, vamos a presenciar ahora las sesiones, pero queremos que se vote después del 30 con la nueva composición del Consejo que elige la gente después del 10 de diciembre. Incluso ustedes plantearon la posibilidad de presenciar la reunión de comisiones sin voz ni voto. Por supuesto, porque lo lógico es que si vamos a votar algo tenemos que saber de qué se trata. Uh-huh. Ya estamos analizando el presupuesto, estamos analizando la tributaria. Le quiero decir a la gente que está escuchando que la tributaria dice cómo te van a subir los impuestos. Sí. Y el presupuesto, cómo se van a gastar tu dinero. Bueno, nosotros queremos, por supuesto, que bajar impuestos, alivianarle la carga impositiva que tiene la gente. Vamos a tratar de eso, vamos a insistir, ya estamos trabajando, ya encontramos unas incongruencias en el presupuesto que son tremendas. El presupuesto se presentó la semana pasada, ¿no? ¿Sabés que una cosa que yo lo cuento siempre, que es una exageración el presupuesto en café, que es un detalle menor? Uh-huh. Pues, lo volvieron a aumentar. El que más aumentó es el secretario del intendente, o sea, el hermano del intendente. Su área aumentó el gasto en café en más del 1.100% para este año. Va a tomar 1.100% más café que el año pasado.
no sé, le va a dar un shock de sobredosis de cafeína, pero estamos todos locos. Bueno, se tiene que terminar todo eso, tenemos que terminar con todos esos disparates. Bueno, nosotros vamos a trabajar para que eso se termine, claramente vamos a trabajar para que eso se termine, y queremos terminar con toda esta gente que Márcico ya demostró que no tiene la capacidad para corregir un trámite para que una boleta, en vez de emitirse esta semana, se emita la que viene, y con eso bajar los impuestos a la gente. Pero se ve que está muy apurado en cobrar los impuestos con aumento, porque ¿de dónde viene el aumento de sueldo que se mete en el bolsillo? De ahí. Tenemos que terminar con eso. ¿Cómo se están preparando de cara al 10 de diciembre, vos y Milagros Zafra, para asumir las bancas en el Consejo? Y bueno, sabemos que hay varios proyectos que se tienen en carpeta. Uno de ellos tiene que ver con reducir el sueldo de los concejales. Exactamente, porque reduciendo los sueldos y evitando todo el gasto que es absolutamente innecesario, bajamos mucho el gasto del Consejo. Así que ese es el primer proyecto que vamos a presentar. Pero ya tenemos en carpeta muchísimos. Estamos trabajando también en el tema de la problemática que tienen la gente que tiene remises ahora. Ajá. Con las aplicaciones. Vienen las aplicaciones, vienen nuevas tecnologías, no pueden competir. ¿Por qué no pueden competir? Porque ahora hay una aplicación que se llama Didi, próximamente va a venir Uber. ¿Por qué Didi es mucho más barato? ¿Por qué es mucho más barato? Porque el remis tiene que llevar, no solamente lleva al pasajero que tiene arriba, sino que tiene que cargar con todo el edificio municipal arriba. Por eso es más caro. Por las trabas que tiene, por los costos exagerados. El remisero tiene que gastar casi 300.000 pesos en sacar un carnet todos los años, de arranque. Lo obligan a cumplir con regulaciones que son disparatadas. ¿Cómo lo resolvió el sector privado con Didi? Lo resolvió mucho mejor, mucho más eficiente. El servicio que brindan, yo no escuché a nadie que tenga un problema, al contrario, la gente lo elogia. ¿Por qué? Porque no tienen que el peso del Estado arriba. Entonces lo que hay que hacer es desregular. Hay que sacarle a la gente que tiene todas las remiserías, sacarle todas las trabas que le pone el Estado, todos los costos, todos los gastos que tienen, todas las obligaciones que le ponen con los vehículos que no tienen absolutamente ningún sentido, para que puedan competir. Entonces, a igualdad de condiciones, bueno, pues la gente compite y todos ofrecen van a competir para ofrecer un mejor servicio a un mejor precio, y les va a quedar más rentabilidad. Porque yo estoy seguro que al de Didi, que cobra menos, le queda más ganancia que al remisero que tiene que mantener a Márcico, por ejemplo, y a todos los que están ahí viviendo de hacer nada. Y más allá de la cuestión de la ganancia, el argumento de la precarización laboral, ¿cómo lo pueden combatir ustedes en el sentido de que, bueno, pierden todos estos seguros sociales que podría tener? Cierto, muchos son impuestos, quizás no se retribuyen con servicios acordes, pero de todas maneras, hoy en día estas regulaciones te garantizan ciertos aportes, cierta obra social, digamos, algo que le da cierto marco normativo al trabajo. Pero es que eso está en todas partes del mundo. O sea, un trabajador norteamericano tiene todo eso, gana mucho más, vive mucho mejor, porque vos comparás cómo vive un ciudadano de clase media en Estados Unidos y cómo vive uno acá. Un ciudadano de clase media tiene su casa, tiene 2 autos en la puerta, tiene una lancha para ir el fin de semana a pescar al río. ¿Por qué? Porque el producto de su esfuerzo queda en su bolsillo y lo puede disfrutar y disponerlo como quiere. Acá tenemos más del... Porque, no es eliminar cosas, es hacerlas eficientes, no es quitar servicios, es no pagar sobreprecios por todo y que el dinero quede en el bolsillo de los políticos. Entonces, bueno, es hacer las cosas eficientes. O sea, reducir el gasto público en aspectos que son improductivos y mejorar los servicios públicos, algo así sería. Si vos haces un análisis de costos, acá tenemos, por ejemplo, tenemos salud pública, tenemos el hospital, tenemos educación pública. Si vos haces el análisis de costos, lo haces seriamente y con números concretos, la salud pública te cuesta muchísimo más que la salud privada. Porque vos contratás una obra social privada, tenés una cuota por mes, es eso. Para mantener y te brindan un buen servicio, porque todo el mundo que puede, incluso los políticos no usan el hospital. ¿Vos viste algún político en el hospital? No. ¿Vos viste algún político que manda a su hijo a la escuela pública? Ninguno. Todos los mandan a la escuela privada y tienen obras sociales privadas. Bueno, cuando haces el análisis de costos, lo que te cuesta el hospital por un mal servicio que te da, porque vas a sacar un turno ahora y te lo dan para enero o marzo del año que viene, o la atención no está, te cuesta mucho más, porque lo que pagás con impuestos para mantener ese servicio que no funciona es escandaloso. Lo pagás con los impuestos que pagás a diario, no solamente, porque el impuesto no es la tasa del inmobiliario y eso, todo tiene impuestos. Cuando vos vas al supermercado, más de la mitad de lo que dejás en la caja es impuestos. Más de la mitad de lo que dejás en la caja es impuestos. Cuando vas a cargar nafta al surtidor, mucho más de la mitad de lo que dejás en el surtidor es impuestos. Todo eso para financiar lo que teóricamente es público. O sea, si vos contás cuánto te cuesta eso a lo largo de un mes, te cuesta muchísimo más que lo que te costaría pagar una obra social o una escuela privada.
las escuelas públicas que tenemos, en muchos casos tenemos ahora, nos está pasando ahora. Vienen maestros al local nuestro diciendo, che, se me cae el techo del aula, no andan las puertas, los chicos se congelan, los sueldos que tenemos no alcanzan. ¿Cómo no alcanzan? Pagamos fortuna en impuestos para que cobren mejor que lo que cobrarían alguien en el sector privado y los maestros están haciendo una vida de miseria, los policías no cobran porque la seguridad tampoco la tenemos. O sea, todo lo que es público lo pagamos mucho más de lo que se pagaría en el sector privado, que encima ofrece un mejor servicio. ¿Y a dónde va la diferencia? A que los políticos vivan como millonarios sin trabajar. Bueno, eso se tiene que terminar. Porque todos tienen sus curros, todos tienen sus... bueno, ahora están argumentando disparates con que se quejan por los jubilados. Uh-huh. Ahora que Milei había hecho el veto de las jubilaciones. Eso fue en defensa de los jubilados, el veto. ¿Por qué? Porque ¿qué proponían? Vamos a hablarlo en números concretos. El aumento que proponían era de un 7% para los jubilados. Bueno, eso en una jubilación eran 15.000 pesos, 18.000 pesos. El aumento que le iban a dar a cada jubilado. Bueno, no decían dónde había que sacar la partida. Si vos le das ese aumento a un jubilado emitiendo dinero falso, como se hizo siempre, con emisión monetaria sin respaldo, eso genera inflación. Entonces, cuando al jubilado, le das un aumento de 15.000 pesos, generando inflación, cuando el jubilado va al supermercado, con esos 15.000 pesos, encontró que las cosas aumentaron 50.000 pesos. Entonces no le estás dando un aumento, le estás quitando. Pero claro, usan eso para romper el sistema porque ellos viven de eso, de romper el sistema. Lo mismo pasa con el tema de los discapacitados. ¿Sabe cuántos discapacitados reales hay? 89.000 y algo. ¿Sabés cuántas pensiones por discapacidad se dieron truchas? 1.200.000. Y con la ley que propusieron ahora, que querían tirar abajo y que iban a sumar 600.000 más, donde vos estás resfriado y te iban a dar un certificado por discapacidad. Bueno, ahí le están robando a los discapacitados, porque si en vez de darle todo ese dinero a gente que no es discapacitada, que son ñoquis de la política, que son punteros, gente que le pagan para ir a hacer piquetes o esas cosas, si ese dinero se lo dieran a los discapacitados que realmente lo necesitan, tendrían todos los servicios que necesitan y mucho más. Bueno, de eso se trata, de ordenar las cosas, de terminar con los que roban. Uh-huh. El escándalo del Garrahan. ¿Sabes cuántos empleados tiene el Garrahan? 1.000. 5.000. 5.000. El Garrahan tiene 5.000 empleados. 5.000. ¿Sabes cuántos son médicos? 348. ¿Dónde están los 4.200 que faltan? Bueno, pero a ver, hay sectores administrativos que a lo mejor no son médicos, pero son importantes también para sostener el servicio. Hay empresas... No. Pero porque por ejemplo tienen empleados de limpieza. Uh-huh. Pero los empleados de limpieza no iban a trabajar porque a su vez el Garrahan tiene contratadas empresas privadas que se ocupaban de la limpieza. Hay empresas que ganaron licitaciones acomodadas, que hace más de 20 años que están ocupándose de eso, que se llevan fortunas, y la gente que está del personal de limpieza no iba a trabajar. Porque ¿cuándo se armó todo el problema en realidad? Cuando pusieron en la puerta del Garrahan, pusieron con las huellas digitales para que la gente marque asistencia y no iba nadie a trabajar. Los 4.200 esos que estaban de más no aparecían nunca. Todos ñoquis. Y uno porque es puntero, el otro porque es amigo, el otro porque le regalaron un... Bueno, eso es el problema. Le robaban todos juntamos tapitas. ¿Te acuerdas que había una época donde se juntaban tapitas para los chicos del Garrahan? Uh-huh. Todos hicimos eso. ¿Dónde iba el dinero? A que se lo roban estos sinvergüenzas que le robaban a los discapacitados. No le importan los discapacitados, no le importan los jubilados, no les importa nadie, no le importa la gente que trabaja. Les importa seguir viviendo el negocio de la política, que obviamente viven como millonarios y la gente la pasa mal. Bueno, ¿cuántos empleados tiene Vialidad? No tengo idea. 5.000, igual que el Garrahan. O sea, para arreglar las rutas de todo el país hay la misma cantidad de gente que para atender un hospital. Bueno, ¿sabes cuántos en realidad eran plantas de gente que trabaja en rutas del Vialidad? 1.000. Los otros 4.000 eran sindicalistas, había un sindicalista cada dos, 4.000 que no trabajaban, 4.000 que no trabajaban. Todos uno que prestaba un servicio, el otro que figuraba. Adivina quién era uno que tenía un currito ahí en Vialidad. Adivina. Márcico, que hace del año 91, que tiene un curro en Vialidad. Ahí, del 91, ¿no? Del 91 hasta que entró de concejal. Un curro en Vialidad. Viste que hace poco hizo un video ahí en la ruta, fue a Sunchales a quejarse. La ruta 34, hace décadas de que yo era chico, que la ruta 34 es un desastre. No lo vi nunca a Márcico quejarse de que la ruta era un problema. ¿Alguien lo vio? Nadie lo vio. Que la ruta que había que arreglarla, no. ¿Cuándo se fue a quejar? Cuando dijeron que iban a cerrar Vialidad y él se iba a quedar sin el curro. Ahí se fue a quejar, fue a hacer ese papelón que hizo allá en la ruta, que encima era mentira, porque fue a decir que las máquinas no trabajaban, las máquinas estaban trabajando. Fue un día donde habían llevado máquinas para hacer un service y que se las llevaron un viernes para que vuelvan un lunes, y fue a decir que la ruta, que Milei, que no sé qué. Fue a hacer el escándalo porque se le terminaba el curro, que todavía lo tiene, porque ahora creo que está de licencia. No. ¿Como asesor o qué? Y primero estaba como una especie de asesor, después una especie de asuntos jurídicos. No estaba con la pala en la ruta arreglando el asfalto. Bueno,
¿Y cuántos tenemos como eso? Si en realidad eran 1000 que estaban asignados a tarea, como Márcico teníamos unos 4000 Márcicos que vivían de tus impuestos, de los míos y de todos los que trabajamos para mantener la vagancia ajena. Bueno, se tiene que terminar, porque ese es el problema que tenemos todos. Los sinvergüenzas de la política que viven de reventar impuestos a la gente. Por eso tenés políticos millonarios en todos lados y gente con dificultades para llegar a fin de mes. El problema es la política. El auto que te falta en el garaje lo tiene el político. La casa que no te puedes construir o no puedes arreglar tu casa se la está arreglando el político. Porque fíjate cómo le va a los funcionarios municipales que de repente ahora están todos comprando casa nueva, autos nuevos, tanto de repente asumieron un cargo ahí y a todos les va bien ahora. Bueno, se tiene que terminar, porque ese es tu dinero, es el dinero de la gente que nos está escuchando ahora. Tenemos que corregir eso para que le vaya bien a la gente que trabaja y terminar con toda esta manga de parásitos y sinvergüenzas que viven de reventar al trabajador. Y otra pregunta, ¿cuándo vamos a tener el show de Fabricio de la Santa cantando así como cantó Javier Milei anoche? No estoy para... No. Ahí vemos imágenes de lo que fue el Movistar Arena anoche en la presentación del libro, el presidente cantando con las coristas, ustedes ahí seguramente entre el público. Exactamente, estamos ahí al lado, estamos, sí, exactamente, ahí está. Fue muy lindo el espectáculo. Tenemos que hablar la banda de Rafaela, claro. La banda musical de Rafaela. Queremos ver la Libertad Avanza Rafaelín y a Fabricio cantando. Estuvo, bueno, ahí estamos viendo las imágenes, estuvo muy lindo el evento. Aparte, todo el repertorio que se eligió tenía que ver con temas referidos a las ideas de la libertad, a lo que estamos haciendo, a la batalla que hay que dar. Así que estuvo realmente muy bueno. Tenemos un presidente excepcional que tiene un rockstar. Que tiene todos estos talentos y además tiene una cabeza científica para hablar de... Es la primera vez que tenemos un profesional administrando la economía, alguien que realmente tiene conocimiento, porque porque tenemos muchos economistas que no tienen absolutamente, que no saben la tabla del 1. Bueno, tenemos una persona que realmente entiende de economía, que realmente tiene talento para eso, que realmente sabe lo que hace, que lo hace con un pensamiento científico. Por eso, de tener 200 de inflación, algo que no pasó nunca en el mundo. Hay países que han tardado, el caso de Israel, por ejemplo, otros países que han tenido picos catastróficos de inflación, les ha llevado 7, 8, 10 años bajar un poquito la inflación. Acá logramos eso de una inflación del 200%, con una proyección de una hiperinflación al 17.000 anual, en un año la logramos bajar ahora estamos al menos del 2% mensual, que aún es mucho todavía, porque anualizado eso tiene que bajar, pero de donde estamos ahora, en un año, es muchísimo. Y si nosotros logramos meter las reformas que necesitamos, la laboral, la impositiva y todo, la inflación a mitad del año que viene va a ser cero, va a desaparecer. Entonces puedes proyectar, va a volver el crédito, cuando no hay inflación vuelve el crédito, entonces puedes pensar en comprarte una casa, con tu sueldo puedes pensarte a comprar una casa y pagarla en cuotas muchos años. Ahora estamos al revés, ahora la gente, si vas a comprar una casa te piden que la pagues al contado, y en dólares. Entonces es muy poca gente la que la puede hacer. O sea, tenés que comprar una casa al contado y vas a comprar una licuadora en 20 cuotas. Es al revés, una licuadora tenés que comprarla al contado y una casa que es muy cara poder pagarla en cuotas. Eso pasa cuando no hay inflación, cuando la economía está estable, cuando todo se ordena, cuando vos podés proyectar a futuro. No estar pensando qué hago con el dinero porque se me evapora del bolsillo por la inflación. Bueno, ese es el camino que tenemos que seguir. Por eso es muy importante que en las elecciones ahora del 26 de octubre metamos todos los legisladores que sea posible. Nuestro candidato es Agustín Pellegrini. ¿Vos también figurás en la lista? Bueno, yo estoy para colaborar en la campaña, porque estoy 9 de 9, así que no hay posibilidad de matemáticas de que yo vaya a entrar. Pero fue muy bueno el criterio con el que se armó. Yo en principio no pensaba estar en la lista, pero entendí el criterio y me pareció muy interesante. Porque generalmente los referentes de cada región. Claro, cuando se arman las listas, lo que habitualmente es la política, ponen al amigo, al que le deben un favor, esas cosas. Acá se valoró el mérito, se valoró que no solamente sean candidatos de las grandes ciudades, porque siempre se arman listas con candidatos de Rosario, de Santa Fe. Acá se pusieron candidatos de todos lugares de la provincia, desde el norte hasta el sur. Está toda la provincia representada en la lista. Y además se valoró a los que habían obtenido buenos resultados. Cuando me ofrecieron esto, me pareció interesante, por eso acepté, porque entiendo que hay que dar la batalla en todos los frentes y acomodé lugar. Y yo digo, bueno, está bien, obviamente dije que me pongan en el último lugar porque quiero estar solamente como colaborador. Porque, por supuesto, tienes la mente puesta en el consejo. Voy a asumir como concejal porque para eso me comprometí, por eso no se puede estar saltando de un cargo al otro como acostumbran a hacer siempre. No, nosotros no vemos esto como una carrera política, lo vemos como un trabajo necesario. Y nos sumamos a participar en esta campaña porque, como te dije, entendemos que hay que dar la batalla en todos los frentes, porque tenemos que llevar el país adelante, tenemos que mejorar, tenemos que hacer un país que sea para la gente que trabaja y para la gente honesta, y no para los sinvergüenzas. Pues
en todos los puntos, en la parte administrativa, en la parte social, en la parte de seguridad, porque ahora ¿qué pasa? Ahora tenés la gente con rejas en la casa y los delincuentes caminando por la calle como si nada. Los jueces liberan a los delincuentes, la gente honesta está con problemas, que a veces ni quiere tomarse el trabajo de ir a hacer la denuncia porque ya sabe, han tomado conciencia que no sirve para nada. Bueno, por eso se presentó la reforma penal donde aumenta, esto ya se presentó el otro día, sí. La reforma penal donde se aumentan las penas de todos los que cometen delitos, donde se evitan las excarcelaciones, donde se termina con la puerta giratoria. Bueno, ese es el camino, que la gente honesta pueda disfrutar de la libertad que tiene y no tenemos que estar gobernados por delincuentes de trajes y corbata que hacen leyes para los delincuentes a mano armada que andan en la calle. Bueno, eso es lo que tenemos que terminar. Así que bueno, gracias Fabricio por acercarte, sé que tenés pocas horas de sueño, también te dura la emoción de lo que fue anoche en Movistar Arena y a disposición para seguir conversando de cara al 26 de octubre y bueno, ni hablar al 10 de diciembre cuando te toque asumir finalmente la banca. Se vienen épocas de mucha intensidad nuevamente, producto de los temas que se van a debatir en el Consejo, como vos decís, tributaria, presupuesto, y bueno, un nuevo equilibrio de fuerzas que seguramente va a cambiar un poco el debate en el Consejo Municipal. Sí, pero si tenemos que quedarnos sin dormir, no hay problema, porque los que venimos del sector privado estamos acostumbrados a trabajar de lunes a lunes y a pasar horas sin dormir y todo. A diferencia de los políticos que tienen, la vida del político es muy sacrificada, una vez cada 4 años. Uh-huh. Esa semana que tienen que hacer campaña, tenemos que levantarnos temprano a hacer campaña. Bueno, una semana, después desaparecen. No, nosotros estamos acostumbrados a trabajar, a tener constancia y enfrentar todos los desafíos que sean necesarios para solucionar los problemas que se plantean y trabajar, por supuesto, con sensatez y con lógica, no con la malicia que hacen ellos, que es en perjuicio de todo el mundo que trabaja. Así que, bueno, que esperemos que la gente nos acompañe ahora el 26 y vamos a ir trabajando para mejorar la situación de todos. Fabricio de la Santa, concejal electo por la Libertad Avanza, que asume el 10 de diciembre junto a Milagro Zafra. Nosotros seguimos con más aquí en Minuto Rafaela.